Correcto. Vean entonces cómo el tema va a ser entonces de la soteriología que hemos hablado tantas veces, ¿verdad? Que dijimos, la soteriología es la base de la cristología y de todo el tema de la historia de la salvación. ¿Por qué soteriología es salvación? Bueno. Entonces, nosotros tenemos la narración, o sea, la forma literaria, y entonces siempre vamos a ver el pecado, el mal, y siempre vamos a ver en ello la acción de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Dios quiere recrear nuevamente todo, ¿verdad? En el capítulo 8. Entonces vemos que al final de cuentas, pues hay una alianza también con un signo que es el arco iris, ¿verdad? Luego tenemos otra alianza que está en Génesis y luego tenemos otra alianza que está en la tierra, en la entrada a la tierra prometida que está en Josué. Entonces, nosotros vemos en esas alianzas todo el deseo de Dios de querer bendecir, de querer ser realmente, bendecir quiere decir bien, o sea, de que el ser humano sea feliz, pero parece que no, porque al final de cuentas, y aquí ven lo que les decía, ya en el Éxodo, pues esa nueva alianza, ya no con una persona, sino con el pueblo, pero ya vemos que no, ¿verdad? Que al ofrecer esa alianza a Moisés y al pueblo, pues Israel quiere un Dios a su medida. Y prefiere el becerro y traía algunas cosillas ahí valiosas y prefiere fundirlas. Y entonces mantenemos esa condición, ¿verdad? Esa condición de desobediencia, de incredulidad, de rebeldía, de idolatría. Y fíjense que a veces es hasta darle más importancia a nuestros criterios. Hace poquito en un grupo que estábamos dando un tema de los retos de la misión, se llamaba el tema. Y entonces, necesariamente, si nosotros queremos pues transmitir el mensaje y llevar al Señor a las comunidades, pues debemos ser testimonio de su palabra. Entonces, estábamos hablando de eso y alguien dice, no, pero eso no hay que llevarlo de esa manera. Uno también tiene que tener su propio criterio. Y entonces hay cosas que aunque lo diga la escritura, pues no hay que hacerlas. Entonces, bueno, ya son comentarios, opiniones, ¿verdad? Que hay que tener cuidado porque por eso hay que utilizar los comentarios bíblicos. Ciertamente que no vamos a dar una libre interpretación, pero sí vamos a tratar de entender lo que dice sobre todo en el caso de nosotros, el Señor Jesús, que es lo que nos está diciendo, cuáles son los gritos que Él establece. Por ejemplo, no se puede adorar a dos dioses o en este caso al becerro y también a Yahvé no se puede, ¿verdad? El becerro era de oro, de las riquezas, de lo que ellos traían. No se puede. ¿Por qué? O sirves a uno o sirves al otro. Ese es uno de los temas de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Nosotros no tenemos claro eso, pues entonces ahí andamos como confundidos. Luego, los sepulcros de la concupiscencia. Es el tema que ustedes dicen que a veces es un poquito difícil comprender, pero es lo mismo, ¿verdad? Es una especie de condición, de una condición de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones. Miren, se ponen de muchos ejemplos hoy en la actualidad se ponen muchos ejemplos incluso con niños. ¿Cómo eso es una tendencia que está? Por ejemplo, le dicen a un niño, a varios niños los ponen en cuartitos separados y les ponen ahí un pedazo de chocolate que les encanta tanto, un pastel de chocolate, y les dicen, mira, si no lo pruebas nada, ni un poquito, te vas a ganar un premio y vas a hacer, bueno, sí. Y lo dejan ni siquiera 5 minutos, unos 2, 3 minutos. Pues y ellos tienen cámara, esos niños, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el niño está ahí lidiando en que unos
inmediatamente se lo comen. ¿Y qué les importa un premio después? Se lo comen. Otros están un poquito luchando, probando pedacitos, viendo, quitando de algún lugar donde no se note. Es interesante ver cómo aprendieron ellos eso. Forma parte de una condición, ¿verdad? Es la concupiscencia. Ahora ustedes dirán, eso se quita con el bautismo. Bueno, se quita, pero no es mágico. Se quita porque se empieza a trabajar. Los padres ayudan, los padrinos ayudan, si uno tiene el sentido de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí está el pecado del desierto, ¿verdad? Que ellos pues tenían comida, tenían poca comida, pero tenían. Pero ellos querían pues satisfacer otro tipo de necesidad. Luego entonces los profetas pues van a ir haciendo conciencia de qué se trata. Vean ustedes la lectura del domingo con el profeta Amós, se fijan, ¿verdad? Entonces, él es elegido justamente para llevar la palabra de Dios al pueblo de Israel, o sea, al pueblo del norte. Pero ahí hay un sacerdote que tiene su alianza con el rey y lo que está diciendo Amós no va de acuerdo con los intereses del gobernante y del gobierno. Entonces el mismo sacerdote le dice, mire, ándate a profetizar a Judea porque aquí no eres bienvenido profeta. Entonces dice, no, pues yo no soy profeta, yo soy un pastor y un sembrador, o sea, un agrícola, ¿verdad? Entonces vemos, es una escena que se va a repetir con todos los profetas y que con Jesús va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque él está denunciando el pecado, pero el pueblo, los jefes y todos, pues no les interesa esa denuncia, les interesa estar bien ellos. Entonces vean, es pues ser dueños, ya dejar de ser administradores. Entonces eso se repite. Entonces los profetas van a decir siempre que sin Dios todo lo que pasa, ¿verdad? Todo nosotros lo vamos a ir sacando toda nuestra humanidad porque no vamos teniendo como límite. No es que Dios nos limite, sino que nosotros queriendo recuperar esa semejanza, nosotros mismos recurrimos al ayuno para justamente ayudarnos en esas tendencias, al, 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 a la caridad o a la solidaridad con el otro, un poco para practicar nuestro desapego, desapegarnos. Entonces nosotros hacemos esos esfuerzos humanos para recuperar la semejanza que perdemos por el pecado. Entonces ya se dan cuenta ustedes que Isaías en su capítulo 19, pues va a decir, 59, perdón, va a decir que todo lo que somos humanamente, pues sin Dios, pues todo lo podemos hacer, pero limitadamente. Podemos ser sinceros, limitados, porque ya si nos afecta, mejor no. Podemos amar, pero pues con condicionamiento, ¿verdad? Sin el conocimiento de Dios en el país, pues va a salir lo que va a salir, ¿verdad? Si salvar nuestra propia vida, satisfacer nuestras necesidades, rivalizar porque queremos tener éxito, si nos tenemos que aprovechar, nos aprovechamos. En fin, si queremos justificarnos, nos justificamos. Entonces todo eso va a estar aquí presente, ¿verdad? ¿Dónde vamos a poner lo que dice el Evangelio? ¿Dónde está tu tesoro? Pues ahí está tu corazón, ¿verdad? ¿Dónde vamos a dedicar la fuerza y todo eso? Entonces, según el diccionario del León de Furt, el pecado del hombre no solo atenta contra los derechos de Dios, sino que, por así decirlo, le hiere en el corazón. O sea, aquí está hablando, ¿se acuerdan que dijimos al principio que si nuestro pecado afecta a Dios? ¿Se acuerdan? Sí. Según aquí León de Fort, dice que no solo le afecta, ¿verdad? Porque atenta a los derechos de Dios, sino que le hiere en el corazón, dice este diccionario, ¿verdad? Porque es una ofensa a Dios.
Más que una ofensa, dice, hunde al pecador en confusión y le daña, porque ha roto las leyes para acercarse a Dios. Y Dios no es indiferente al destino del hombre. El pecado le hiere a Dios en cuanto que afecta a quienes ama. Entonces vean, la herida de Dios no es en cuanto que Él sea lastimado en su honor, en su gloria o en su realidad o en su esencia, sino porque nos estamos lastimando entre nosotros, ¿verdad? Y hace que el abismo que haya entre Dios y el pueblo, o sea, Dios y nosotros, sea cada vez más grande. Entonces, aquí la interpretación es que no afecta a Dios en cuanto Dios, sino afecta en cuanto lo mal que nosotros fraternizamos o lo mal en que nosotros nos relacionamos, según lo que dice aquí, ¿verdad? El pecado le hiere a Dios en cuanto afecta a quienes Él ama, ¿verdad? ¿Van conmigo o no? Vamos bien. Sí. Okay. ¿Cómo ofende, dice, realmente el pecado a Dios? Dice, es una ingratitud del hijo para con su padre. Es el tema de la ingratitud. Ingratitud con una madre, infidelidad de la esposa a su esposo. El pecado es claramente la negativa a dejarse amar por Dios. O sea que de alguna manera nos hace herméticos al amor de Dios, nos cierra la posibilidad que el amor de Dios entre en nosotros. Y en ese sentido, Dios se ha hecho vulnerable por el amor que nos tiene, ¿verdad? Él se ha hecho, cuando dice vulnerable, es decir, se ha vuelto impotente, por decir así, ¿verdad? Puesto que Él no puede obligarnos a que lo amemos y para aceptar ese amor, para abrirnos a ese amor, pues simplemente tenemos que vaciarnos de muchas cosas, porque si estamos llenos de esas cosas, pues simplemente no hay cabida para ese amor. Estamos llenos de soberbia, de orgullo o de cosas, qué sé yo. Entonces todo eso, pues hay una incapacidad, ya estamos plenos, ya estamos satisfechos. Y aunque pidamos el amor de Dios, pues es que ya no hay cabida, porque ya hay muchas cosas ahí, ya hemos acumulado. Entonces dice, ¿cuál es el remedio del pecado? Pues Dios fiel, el hombre es infiel, Dios ama, el hombre rechaza ese amor. Dios está dispuesto a regresarnos a Él mientras exista esta posibilidad. El hombre rechaza ese amor. Toda su condición solo se cura con ese amor de Dios. Las condiciones de ese retorno es, pues justamente expiar, reparar, pedir perdón, ¿verdad? Entonces hace falta que Dios salga al encuentro, igual como pasa con el hijo pródigo, ¿verdad? Que es el padre el que sale al encuentro del hijo. Y esa transformación se dará plenamente ante la oblación sacrificial del siervo de Dios, o sea, de Jesús. Entonces el remedio del pecado, otra vez vamos en ese tema de la soteriología, o sea, de la salvación. El remedio del pecado es Jesús, ¿verdad? Pero no es un tema mágico, o sea, él no es Harry Potter, entonces no es tema de magia, sino es tema de lo que dice aquí, de expiar, de cambiar, de perdonar. O sea, son cosas que nosotros tenemos que hacer, de vaciarnos para que su acción, su gracia, su amor, pues tenga cabida en nosotros. Entonces el tema es la salvación, el remedio del pecado, es ese Dios que quiere transformarnos y lo va a hacer a través de la entrega generosa de la vida de Jesús, que es el siervo de Dios. Ok, ahí terminamos ya el tema del pecado con Génesis 2 y 3 y luego vienen las enseñanzas del Nuevo Testamento. No sé si es por aquí. ¿Tienen dudas, preguntas?
¿No hay? No, comentario que simplemente que no hemos, después de tanto tiempo y somos iguales, siempre nada ha cambiado, como se dice, la condición humana. Lo que pasa es que esa condición humana hay que Ex- trabajarla, Exacto. yo le decía a un grupo, si nosotros pues podemos darnos cuenta de que tenemos pues tendencias, inclinaciones, por ejemplo, el tema de que juzgamos, por ejemplo, juzgamos con mucha facilidad. El tema del juicio es un tema muy complicado porque no está en nuestra capacidad, que dijera yo, controlarlo, porque ni siquiera yo estoy pensando en algo y de repente, plungum, pasa el juicio así como por la mente. No está bajo mi control, si se fija. Entonces, pero yo me tengo que dar cuenta que lo que yo estoy haciendo, pues es una condición que no debo de hacer, porque no me conduce a nada, no tengo los elementos para juzgar, no conozco la vida de la gente. Además, te, tendría que fijarme más en cosas positivas, porque el juicio siempre va relacionado a cosas negativas. Yo tendría que darme cuenta de todo eso. Y entonces me doy cuenta y me doy cuenta de lo difícil porque no está bajo mi control, no lo puedo controlar. Yo puedo estar en una actitud muy devota en la Eucaristía y todo, y de repente, hasta con los ojos cerrados, y de repente abro los ojos y miro algo que no me gustó y ¡blum! Ya apareció el juicio y con el juicio va la condenación. Y yo puedo incluso en ese momento haber recibido al Señor y estar en un momento totalmente íntimo con Él y entra ese elemento, esa condición en mi humanidad. O sea, Sí. ¿qué hago con eso? ¿Qué hago? Yo primero darme cuenta, tengo que darme cuenta. Y al darme cuenta, yo tengo que hacer algo para ir corrigiendo. Claro, en ese momento yo estoy en oración. Si yo digo, Señor, toma control de esto porque no, esto no me acerca a ti. Esto es una tentación, me alejo de ti. Entonces, toma control. Y luego yo tengo que ir dándole ese control al Señor de esa parte. En la medida que yo le voy dando ese control al Señor, a su espíritu, y lo voy pidiendo en oración, eso, eso pues lo voy a ir corrigiendo con la ayuda de la gracia. Pero si yo en lugar de hacer eso en ese momento, yo me quedo pensando y rumiando, ay, esa que no sé qué, y después salgo de la iglesia y lo comento, ay, la fulana fue de esta manera, hizo tal cosa. Entonces yo en lugar de limitarlo, le di riendas sueltas y eso siguió creciendo y desarrollándose y ya luego la otra se lo contó a otra, ya se dieron cuenta, fue una cosa chiquitita que con darme cuenta yo era suficiente. Por eso el Evangelio va a hablar de estad atentos, estad vigilantes a esos precisamente, a esas cosas. Porque yo me voy a dar cuenta, claro que fue una tentación, eso no fue un pecado, fue una tentación. Pero si yo caí en la tentación, ¿y cómo caí en la tentación? Pues le di riendas sueltas. Me quedé pensando, me quedé rumiando, luego lo compartí, luego lo dije, luego más allá, luego caí en la tentación. Entonces ya estoy en el pecado de la murmuración, de la crítica, de la que habla tanto el Papa Francisco. ¿Sí o no? Sí. Entonces pero se dan cuenta cómo es que funciona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos, porque eso puede ser en la forma más íntima de la relación con Dios. ¿Y cómo es posible que estando yo recibiendo al Señor y todo eso, y me pasa eso? Entonces rapidito, ay, se fue Satanás el que la... Sí, está bien, pero yo también le di permiso, yo seguí avanzando ahí. ¿Ya se fijan? Exacto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que irnos conociendo, ir siendo vigilantes en nosotros mismos y darnos cuenta que si eso no lo corregimos con la ayuda de la gracia, eso va a ir avanzando. Y como somos mayores, eso se va a ir haciendo más hermético, más fuerte en nosotros, porque nos vamos a ir acostumbrando a esa que ya ni le vamos a llamar pecado, ¿verdad? Es lo normal, es que la gente va a tener la culpa, no yo.
que vienen así, que hacen esto, que ponen aquello, ellos me van a quitar la atención. Ya yo, entonces, ¿qué pasó? Yo ya me justifiqué, ya le eché la culpa, que es lo que vimos en Génesis 3. ¿Por qué comiste esto? La mujer. Y la mujer, la serpiente. Bueno, hasta el día de hoy es así. ¿Por qué estás juzgando? Bueno, es que ella, mira cómo viene, mira lo que hizo, mira. Pero no sabes. Ok. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender el contexto del Evangelio. ¿Quiénes son los destinatarios de Jesús? Pues justamente los pecadores. Y él lo dice no una vez, dice varias veces. Porque otra vez tenemos el tema soteriológico. Jesús ha venido a salvar. El tema de la soteriología, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Ya. ¿No? Yo Ay, oí algo. perdón, es que a mí se me cayó la pluma Ah, y no me fijé que tenía el micrófono abierto. bueno, Perdón. y oí que alguien iba a hablar. Bueno, entonces Jesús viene, dice constantemente, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, ¿verdad? Yo Entonces, recuerdo una vez, Betsaida, que el Bishop Barron, que estaba hablando de esto, y él estaba diciendo que en vez de tanta gente adentro de la iglesia, porque estaba hablando sobre los ataques hasta dentro de la misma iglesia, cómo la gente puede portarse tan mal, con chismes y murmuraciones y todo esto, solamente haciendo comentarios. Y él estaba diciendo lo que la gente no captan es que la iglesia es realmente el hospital para los que todos somos enfermos, todos necesitamos ayuda. Tenemos que ser súper humildes en entender esto. Pero desgraciadamente muchos en la iglesia, no solamente por todo cristiano, pero juzgan a lo demás. Piensa que yo soy porque voy a la iglesia o que yo creo que yo soy salvada y siempre está juzgando lo demás y no puliendo y limpiando su propio alma y su propia relación personal con sí, Dios. ese es el tema, ¿verdad? Porque hasta hay un dicho de las personas creo que piensa la gente que ese dicho es muy valioso, creo yo, porque lo he oído muchas veces la gente ufanándose diciendo genio y figura hasta la sepultura. Entonces digo yo, bueno, ese dicho no ha de ser muy cristiano, digo yo, porque entonces ya se cerró a la gracia absolutamente. Si lo más orgulloso es que así como soy, así voy a morir, digo yo, bueno, no sé cómo lo entenderá la gente, porque se siente tan orgulloso de que su genio y su figura sea hasta la sepultura. Entonces digo yo, bueno, y entonces la gracia, ¿dónde se quedó? Y la conversión, y bueno, ya, y sin embargo se lo he oído a gente cristiana, ¿verdad? Pues de misa pero ese es lo que dice, cuando uno dice, mira, ¿y por qué? Es que genio y figura hasta la sepultura. Bueno, dice uno, entonces no sé dónde estamos, ¿verdad? Hay otro en inglés que yo no sé cómo traducirlo bien en español, pero básicamente dice que estando o solamente yendo a misa por irse, pero no realmente viviendo su vida cristiana, no se hace más cristiana solamente haciendo eso, igual como no parándose en el garaje se hace un carro. Sí, Yo no sé, pero es chistoso porque está exactamente diciendo la misma cosa, que no... yo voy a ver cómo traducir eso porque realmente es súper chistoso, pero yo no sé. Pásamelo escrito en el WhatsApp y yo voy a ver cómo lo puedo también. Ok, yo lo voy a... Pues, es lo mismo, pero es lo mismo que decía Juan Pablo II, era el grito de Juan Pablo II, y yo creo que también de todos los papas. No más divorcio entre fe y vida. O sea, es eso mismo. O
sea, el tema es saber darnos cuenta que nuestro mayor culto, o sea, el eucarístico, empieza con la confesión de que hemos pecado mucho. Y dice con claridad, pensamientos, palabras, obras de omisión. Entonces, es una condición. Por eso el Papa Francisco dice eso, ¿verdad? Que la iglesia es un hospital. Porque los que llegan ahí, pues los que llegamos ahí, todos nuestra condición es de pecadores. Y luego, si estamos capacitados para escuchar a Dios que nos habla, alimentarnos de su palabra y alimentarnos de su mesa, de su comida, de su cuerpo, es por gracia. Por eso decimos después el gloria a Dios, porque después de arrepentirnos de que muchas veces somos inconscientes de esa condición, pero aún así Dios nos salva, porque a eso vino, porque eso es lo que quiere. Entonces, pero la estructura la tiene, donde hay una realidad que debemos ser conscientes, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que aquí dice que Jesús se siente impotente ante quien rechaza la luz, pero a veces nosotros pensamos, la interpretación es que rechazan la luz los que no llegan a la iglesia. Y a veces somos nosotros los que estamos ahí adentro que rechazamos esa luz, ¿verdad? Porque aquí se dan cuenta ustedes de que está el fariseo y el publicano, ¿verdad? La parábola u otras, donde los dos están en la iglesia, pero hay uno que acepta la luz y justamente es el publicano, ¿verdad? Porque se reconoce como se reconoce y quiere ser salvado de lo que está, de lo que es. En cambio, el fariseo ya se siente perfecto, entonces ya no hay cabida para la gracia y la misericordia porque él ya lo logró por sí mismo. Entonces Jesús denuncia el pecado donde se halla, ¿verdad? Y a veces el pecado donde se halla es justamente en las personas que se consideran justas, en el interior del corazón. Por eso dice de que aparte de que de querer tener discernimiento en cada situación, dice uno tiene que tener una clara conciencia y una recta intención. Aparte de conocer el misterio, pues ya sabemos que no lo podemos abarcar en su totalidad, pero sí adentrarnos a él, pues nosotros tenemos que tener una recta intención. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, si lo que yo quiero lograr es llevar al Señor, bueno, habrán cosas que yo tendré que cambiar, que tendré que no hacer, porque lo contrario no se va a poder. Entonces tiene que haber una recta intención y una clara conciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Por eso, fíjense que toda en la estructura de la Eucaristía está. Si lo hacemos todo por Cristo, con Cristo y en Cristo, si esa es nuestra clara conciencia, entonces nuestra recta intención tiene que darse cuenta en algunos momentos en que si yo voy a hacer esto con Cristo, para Cristo y en Cristo, pues habrán cosas que no las voy a tener que hacer yo desde mi propio protagonismo, ¿verdad? Porque entonces ya no sería Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Va. En ese sentido también la ley ya la tenían ellos, pero él no viene a cambiarla, dice, ni a abolirla, sino a darle sentido, el sentido verdadero, porque en su contexto de su época, pues ese sentido se había perdido como la sensibilidad de acercarse al sufrimiento, puesto que en ese contexto se entendía que quienes estaban sufriendo, ya sea por una situación física, por una situación material, económica, era castigo de Dios, o por una situación de salud,
o de mente o de pecado. Entonces ellos se alejaban, les faltaba el amor, ¿verdad? La solidaridad, la ternura, la cercanía, porque definitivamente tenían una estructura religiosa en la que ya ellos entendían que si eso pasaba era porque Dios los estaba castigando. Entonces Jesús quiere entrar a otra dinámica, no del castigo, sino del amor, pero en lugar de aceptarlo, sienten que amenaza las estructuras religiosas que ellos tienen, ¿verdad? Por eso en las bienaventuranzas, el centro de las bienaventuranzas en Mateo, pues es la misericordia, ¿verdad? La misericordia que es realmente el grito de Jesús, de ser misericordiosos, como mi Padre es misericordioso, o sea, ser compasivos. Es como que es el tema más importante, ¿verdad? Y que está desarrollado en el capítulo 15 de Lucas en distintas formas, el tema de la misericordia. Ya se va a volver a acabar otra vez esta sesión. Yo quería compartirles que el interciclo, yo esta semana lo termino, por lo que el otro jueves, si ustedes quieren, ya no quieren tener la clase lunes, volvemos a nuestro horario de jueves a la hora y yo les agradezco que me hayan dado el chance de darles el tema los lunes. No sé qué opinan. Perfecto. ¿Sí? ¿Les parece a todos? Sí, Ok, entonces regresamos a jueves a las 9. no ¿verdad? Porque ya di la clase hoy, sería la otra semana. Ya no nos conectamos lunes. Pero y mejor porque no tenemos clase, porque es que se hace tan corto el periodo los jueves. Yo sería de la opinión que sí tuviéramos la clase este jueves. Pues es lo que les estoy diciendo. ¿Cuándo? ¿Este jueves? Este jueves, sí. No, es Why que not? yo termino esta semana el interciclo. Ah, ok. Yo ya el otro jueves, el otro jueves ya tengo los jueves libres. Libres, O sea, ok, bueno. Esta semana estoy en exámenes, ya estoy pues en finales del interciclo. Ya el otro jueves, ya lo tengo libre. Esta semana no sé yo todavía si jueves va a estar o no va a estar, pero ya el otro jueves sí ya está libre para ustedes para regresar a su horario de las 9, si así les parece. Bueno, pues sí, porque yo creo que es Susana la que se le hace problema los lunes. Sí, ella ha hecho un esfuerzo los lunes porque tiene otro compromiso. Claro. Pues regresaremos a nuestro antiguo horario. Yo creo que Susi no ha de estar. No ha de estar porque si no ya hubiera comentado. Y es que dijo que iba a llegar alguien y se iba a salir un rato de la clase porque yo creo que ese es el problema. Y más por eso, pero tal vez se lo comentan o no sé, para que ella sepa, pues porque es por ella que estaba diciendo que era la que necesitaba el horario de los lunes. Y agradecerles que me hayan dado el chance de darles este periodo en el interciclo. Ay, nosotros encantadas porque aprovechamos muchísimo. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Estamos en la diapositiva 194, porque ya luego miren esto qué horrible. El pecado del mundo. Uy. La Susi va a salir corriendo con esta diapositiva. Entonces, sí. Han puesto unas imágenes que sí son algo tétricas. Yo quería compartirles así rapidito, un tema que di en la Universidad de las Bienaventuranzas. Aprovechando esto, Jesús enseña la misericordia de Dios para con el pecador. Y las bienaventuranzas dice, fíjese, así rapidito, la bienaventuranza con la virtud. O sea, con esta bienaventuranza, ¿qué virtud tenemos que vivir? Entonces dice, la primera, felices los pobres de espíritu.
¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué virtud debemos de vivir en esa bienaventuranza? El desapego. Ok. Felices los afligidos. ¿Qué virtud debemos de vivir en esta bienaventuranza? Silencio emocional. O sea, si vivimos el desapego, bueno, dice, el reino de Dios les pertenece. Si vivimos el silencio emocional, como Jesús en Getsemaní, no es que no se valga quejarse, hay que saber dónde se queja. Jesús llora, suda, sangre, todo lo que ustedes quieran en Getsemaní ante su Padre, ¿verdad? El silencio emocional, porque es el Padre el que va a consolar. Felices los desposeídos. ¿Qué virtud? La humildad, ¿verdad? Heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué virtud? La integridad. Serán saciados. En el centro están felices los misericordiosos. Entonces, miser viene de miseria, cardio, corazón. O sea, sentir la miseria del otro en mi propio corazón. Esos contemplarán a Dios. Entonces, las consecuencias de esas bienaventuranzas vienen en las que siguen. Si tú vives ese desapego, tu corazón será limpio y entonces verás a Dios. Si tú vives en la humildad y la integridad y trabajas por la paz, entonces tú serás llamado hijo de Dios. Y si por vivir todo esto vas a ser perseguido, ya sea en tu familia, en la sociedad, en las relaciones humanas, en el trabajo, pues entonces el reino de Dios te pertenece. Así muy, muy rápido, ¿verdad? Sí, pero qué buenísima. Sí, es muy lindo. Yo se los trabajé a los jóvenes en la universidad. Creo que lo tengo en diapositivas. Si lo tengo, tal vez se las paso. Si les llama la atención. Si no, Ay, claro. no solo compartírselas ahí, porque ahorita me llamó la atención con esta diapositiva que la teníamos ahí. O sea, las bienaventuranzas con las virtudes y las consecuencias de vivirlos. O sea, las primeras 4 son las virtudes con las que debo de vivir la bienaventuranza, el centro es la misericordia y las que quedan, que son 3, las consecuencias de vivir la bienaventuranza con esa virtud. Bueno, niñas, entonces ya se acaba en un ratito, nos vemos entonces no de hoy en 8, sino de este jueves en 8. Ok. A las 9 de la mañana. Ok. Ok. Perfecto, Muchísimas gracias, Betsaida. Adiós, A chicas. la orden, Por tu tiempo. feliz semana, que estén bien y Sí, que gracias, disfruten ahí en la gracias. Antigua. Pues yo encantada porque mira qué bien está el internet aquí. No tuve pero ni una sola interrupción. Mejor que la de Guatemala. Sí, es que acuérdate que aquí ha llovido tanto y tanto problema con el internet y aparte que se satura porque todo el mundo está trabajando por es esto, cierto. Sí. ¿verdad? Entonces son Claro. todos los inconvenientes. Bueno, les mando un abrazo entonces. Queda grabada las 2 clases, se las paso, pues los dos momentos y se los paso en un rato. Muchas gracias. Gracias, Betsaida. Cuídense. Encantada. A todos. Gracias, Mil. Bueno, Dios. ¿Y Pini se conectaría finalmente? No, Creo que no. No, Pini Ah, no. Dijo que bueno. estaba haciendo Algo en el algunas banco. cuestiones en el banco y otro. Ajá, está bueno. Ok, chicas.